El hormigón armado y los paneles de vidrio blindado enferman cuando se apagan las computadoras. Un edificio corporativo de 40 pisos, despojado de sus oficinistas, no es un espacio inerte. Es una cámara de vacío acústico que empieza a crujir de madrugada, como si la estructura entera padeciera una necrosis burocrática. El técnico de mantenimiento conocía bien esa pesadez física. Su trabajo consistía en calibrar los servidores y revisar el cableado en la más absoluta soledad de la noche, rodeado por hectáreas de alfombra gris y la luz mortecina de los tubos fluorescentes de emergencia. El hermetismo de la planta 15 se fracturó a las 3:15 de la madrugada. No fue un ruido aleatorio de las cañerías. Fue un sonido con código binario, estructurado y tecnológico. Primero sonó el bip agudo del lector magnético del vestíbulo de ese piso, seguido casi de inmediato por el chasquido neumático, brutal y pesado, de la cerradura de seguridad liberando sus imanes. Esa puerta exigía una tarjeta corporativa de máximo nivel para ceder. Era imposible forzarla sin disparar las alarmas en todo el bloque. El técnico, que estaba agachado debajo de un escritorio ajustando una bornera de red, se quedó petrificado, con la herramienta suspendida en el aire. Desde su posición a ras de suelo, el pasillo principal era una franja de penumbra. A través del cristal esmerilado que separaba el pasillo de las oficinas, vio deslizarse una anomalía. No era un guardia haciendo su ronda. Era una sombra asimétrica, una mancha de alquitrán visual que se arrastraba sin respetar la anatomía de un paso humano, proyectándose pesadamente contra los vidrios de las salas de gerencia. Luego comenzó la invasión sonora. Alguien o algo empezó a caminar por el área de trabajo. Unos pasos pesados, con suela de cuero duro, aplastando la alfombra ignífuga. La cadencia era insultantemente metódica, la caminata de un auditor invisible e implacable, recorriendo el piso desolado. El técnico contuvo la respiración hasta sentir que le ardían los pulmones. Entonces, la cosa empezó a interactuar con la materia muerta de la oficina. Un golpe seco, durísimo, contra una de las mesas de melamina. Una pausa, 2 pasos más. Otro golpe brutal contra el escritorio contiguo. Era un sonido físico, violento, como si estuvieran reventando la superficie de los muebles con un fémur humano o un martillo de goma, verificando la resistencia de los puestos de trabajo uno por uno. El instinto más primitivo de supervivencia le ordenó al técnico no asomar la cabeza. Se mimetizó con las sillas ergonómicas, enterrando la cara entre las rodillas. Escuchó la ronda de ese inspector espectral durante 20 minutos agónicos, hasta que los golpes se alejaron hacia el ala norte y fueron tragados finalmente por el zumbido perpetuo de los ventiladores del aire acondicionado. Cuando el reloj marcó las 6 de la mañana y la luz grisácea del amanecer despintó el terror de las ventanas, el técnico bajó en el ascensor hacia la planta baja. Tenía las manos temblando de ira y un sudor helado en la nuca. Caminó directo al mostrador de seguridad, dispuesto a increpar al guardia por haber dejado subir a un supervisor sin previo aviso para asustarlo. El vigilante no parpadeó. Dejó su vaso térmico a un lado, lo miró con una frialdad cadavérica y le giró el monitor del sistema de registro. La pantalla estaba limpia. No había ingresos. No había lecturas de tarjetas magnéticas en toda la torre desde las 9 de la noche del día anterior. Con una voz plana, carente de la más mínima empatía, el guardia le confirmó que él no se había movido de la entrada, que los electroimanes de los pisos jamás se abrieron y que en todo ese gigantesco ataúd de vidrio y acero, ellos dos eran los únicos seres vivos respirando.
La sombra que golpeaba los escritorios allá arriba no había entrado por la puerta principal. Simplemente vivía incrustada en la necrosis del edificio, esperando a que apagaran las luces para salir a trabajar. Hay una geografía de la putrefacción que los arquitectos ignoran deliberadamente cuando diseñan una casa. El sótano no era un simple depósito de objetos olvidados. Era un intestino de cemento ciego, un sumidero donde el oxígeno se estancaba y adquiría el peso del agua sucia. Bajar la escalera de madera apolillada significaba abandonar la jurisdicción de la luz natural para someterse a una oscuridad densa, de esa que se te pega a la ropa y te ensucia la piel. El nieto había llegado a pasar unos días allí, buscando refugio en la monotonía familiar de la casa de su abuelo. En una tarde de silencio sofocante, cometió el error imperdonable de explorar la parte baja de la propiedad. En el centro exacto de la pared del fondo, iluminado a medias por el resplandor de una solitaria bombilla de filamento que parpadeaba con agotamiento crónico, colgaba un retrato. No era un lienzo convencional. Era desproporcionadamente grande, montado sobre un marco de roble negro, pesado como el plomo. La pintura misma era una ofensa a la anatomía. Mostraba el rostro de un hombre sumido en un paroxismo de dolor estático. El artista, si es que se lo podía llamar así, había omitido deliberadamente los párpados, dejando dos globos oculares inyectados en sangre, expuestos y secos, clavados en el vacío. Faltaba el cartílago de la nariz. En su lugar solo había dos fosas oscuras, un tajo triangular que evocaba la calavera cruda. Pero lo verdaderamente insoportable era la mandíbula. Estaba desencajada, abierta en un ángulo anatómicamente imposible, como si los ligamentos hubiesen sido arrancados a tirones para exhibir una hilera de dientes amarillentos, podridos, manchados de una pátina marrón que el óleo reproducía con una fidelidad que revolvía el estómago. El cuadro irradiaba una sensación física de angustia. No obstante, la repulsión visual pronto fue desplazada por una tortura mucho más invasiva. Comenzó al tercer día, durante la siesta del anciano. El muchacho había bajado a buscar una vieja caja de herramientas. Al pararse a 1 metro de la tela, el aire de la habitación se congeló. El sonido no era un eco lejano, ni una resonancia de las cañerías del piso superior. Emanaba directamente de la superficie craquelada del óleo. Primero fue un susurro húmedo, palabras rotas, ininteligibles, masticadas en una boca sin labios. Luego, un llanto ahogado, el gimoteo de un animal acorralado que sabe que la carnicería es inminente. El muchacho se quedó petrificado, viendo cómo el lienzo parecía vibrar imperceptiblemente. El clímax acústico llegó como una aguja sucia clavada directamente en el tímpano. Un chillido agudo, lacerante, el alarido sostenido y gutural de un sistema nervioso colapsando. Era el sonido inconfundible de un ser humano siendo despellejado vivo en ese preciso instante. El pavor extremo no admite la razón. Solo deja espacio para la parálisis o la rabia asesina. El joven fue poseído por una violencia ciega, un mecanismo de defensa puramente instintivo. Agarró un martillo de acero que descansaba sobre un banco de trabajo carcomido. Sin pensarlo, con los músculos temblando por la adrenalina y el espanto, asestó el primer golpe directo al centro del rostro pintado. El lienzo crujió y se rasgó de lado a lado. El sonido de agonía no cesó. El joven siguió golpeando con una furia demente, destrozando la tela, astillando el marco de roble y reventando el yeso podrido que había detrás. Al arrancar a tirones los jirones de papel tapiz y la madera destrozada, un hedor espantoso
un tufo a carne dulzona y amoníaco, lo golpeó en la cara como un puñetazo físico. Detrás de la pared había un nicho oculto, un hueco clandestino excavado en los propios cimientos de la casa. Adentro, encogido en una postura fetal y cubierto por una mortaja de harapos negros, reposaba un cadáver. El cuerpo era un festín de la descomposición, un mapa de tejidos licuados y cartílagos oscurecidos por una putrefacción prolongada. Sin embargo, en un acto de preservación macabra que desafiaba cualquier norma biológica, la cabeza estaba intacta. El muchacho dejó caer el martillo contra el piso de cemento. Sus rodillas cedieron a medias. El rostro del muerto lo estaba mirando. No tenía párpados. Sus ojos, resecos y blanquecinos, sobresalían de las órbitas podridas. No tenía nariz, y su boca estaba fracturada, abierta en una expansión atroz, mostrando exactamente los mismos dientes asquerosos de la pintura. El retrato no era una obra de imaginación retorcida. Era una ventana clínica, una barrera que el muerto había estado arañando con sus propias cuerdas vocales desde el otro lado del muro. El muchacho giró sobre sus talones. Subió la escalera de 3 en 3, tropezando, con los pulmones ardiendo y la garganta estrangulada por el terror. Huyó de la propiedad esa misma tarde, dejando atrás al abuelo durmiendo su siesta, sabiendo con certeza absoluta que hay agonías que no se silencian con cemento y que los sótanos al final son simplemente bocas de piedra esperando terminar su digestión. La hechicería de verdad no tiene nada que ver con velas aromáticas ni cristales de colores. Es un mercado negro donde la moneda de cambio siempre es la biología. Los pactos se firman con fluidos corporales y los peajes se pagan pudriendo la materia. Un hombre joven no creía en estas cosas hasta que su vida empezó a desmoronarse con una velocidad antinatural. Un supuesto amigo, movido por una envidia venenosa, le había plantado un maleficio pesado, un trabajo de arrastre diseñado no para matarlo de un día para otro, sino para secarlo en vida. Cuando la familia, desesperada, lo arrastró hasta aquel recinto clandestino de magia cruzada, el muchacho ya era un fantasma respirando. Tenía la piel del color del papel de estraza viejo y los ojos hundidos en cuencas púrpuras. El estado de trance lo mantenía babeando, desconectado de la realidad. La sacerdotisa principal, una mujer robusta de presencia aplastante, comenzó el ritual de limpieza quemando hierbas amargas. Pero apenas intentó intervenir con las entidades de luz, retrocedió. La contaminación era demasiado profunda. El trabajo estaba anclado en los huesos del enfermo. Para desenterrar una raíz tan podrida, había que meter las manos en el barro y negociar con los demonios. Había que llamar a los guardianes de la izquierda. La mujer ordenó aislar el lugar. Con un espasmo violento que le sacudió la columna, su cuerpo cambió de eje y de densidad. La entidad que tomó posesión de su carne no caminaba. Se arrastraba con un peso opresivo, reclamando su territorio. Pidió ser llevada a la ermita de madera, esa pequeña casilla apartada en el patio trasero, donde se guarda la oscuridad de las encrucijadas, iluminada apenas por el fuego tembloroso de unas velas rojas y negras. Allí, el horror se volvió físico. La entidad exigió sangre viva. Un acólito del santuario, pálido y temblando, le alcanzó una gallina negra de plumaje espeso. La sacerdotisa poseída no pidió un cuchillo. Agarró al animal por las alas, lo levantó a la altura de su rostro y con una violencia estrictamente animal hundió los dientes directamente en el cuello del ave. El crujido de las vértebras rompiéndose resonó sobre el llanto ahogado de la familia.
con movimientos bruscos de la mandíbula, empezó a arrancar la carne y las plumas a tirones, masticando con la boca abierta, tragando la sangre caliente que le manchaba la barbilla y empapaba su ropa blanca. Cuando el ave dejó de convulsionar, apretó el cuello destrozado sobre un plato rústico de barro, dejando que el líquido escurriera hasta formar un charco oscuro y humeante. Tras tomar un trago largo de aguardiente barato y escupirlo en fina lluvia sobre la ofrenda, la entidad clavó la mirada en el único familiar que había soportado la escena sin apartar los ojos. Con una voz rasposa que sonaba como piedra triturada, dictó la sentencia. El maleficio ya había comprometido los órganos vitales del muchacho. Iban a arrancar su cuerpo de las garras de la muerte física, sí, pero esa clase de oscuridad nunca se retira con las manos vacías. El enfermo no murió aquella semana. Su organismo recuperó el color, volvió a ingerir alimento y a caminar sin ayuda. La familia respiró, creyendo que el infierno había concluido. Pero la brujería es una cobradora implacable. En cuestión de meses, el hombre fuerte y lúcido comenzó a vaciarse por dentro. Desarrolló una demencia atroz y un deterioro mental fulminante, sin el más mínimo antecedente en su árbol genealógico. La entidad de la ermita le había salvado los órganos, pero la maldición original, furiosa por haber sido desterrada de la carne, se cobró su cuota devorando su cerebro. El hombre perdió los nombres de sus hijos, las caras de sus padres y la textura de su propia historia. Quedó convertido en un cascarón biológico, un envase perfectamente saludable, sentado frente a una ventana, respirando sin dificultad, pero sin la más mínima idea de quién era el individuo que habitaba detrás de sus propios ojos. La muerte no es una entidad romántica, envuelta en una túnica negra, con una guadaña al hombro. La muerte es, ante todo, un oficinista sobrepasado de trabajo, un burócrata gris que anota nombres en un libro de contabilidad con una caligrafía estricta y despiadada. Y como todo sistema administrativo, a veces tiene fallos, demoras ridículas que alteran el balance general. El mediodía en la ciudad no era un clima, era un castigo físico. El sol caía a plomo sobre el asfalto, ablandando la brea y recalentando el aire hasta volverlo irrespirable. Un estudiante caminaba hacia la parada del autobús, arrastrando los pies, transpirando hastío, maldiciendo la obligación de tener que cruzar la avenida en esa caldera urbana. A mitad de trayecto, se palpó el bolsillo delantero del pantalón y la sangre se le heló de rabia. Había olvidado la tarjeta magnética del pasaje estudiantil. Ese pedazo de plástico barato, mugriento y doblado en las esquinas, fue el instrumento de su salvación. Resoplando de indignación, insultando a su propia mala memoria y al universo entero, el muchacho dio media vuelta para regresar a su casa. Esos 10 minutos de demora, esa caminata inútil bajo el sol abrasador, fueron el error burocrático que lo sacó de la lista del matadero. Cuando finalmente retornó a la avenida con el plástico en la mano, el mundo cotidiano había desaparecido. En su lugar, el paisaje se había convertido en una carnicería a plena luz del día. No había ruido de tráfico, sino un silencio espantoso, metálico, interrumpido únicamente por el siseo de un radiador reventado y los quejidos animales de los agonizantes. El olor a comida callejera se había mezclado íntimamente con el tufo cobrizo de la sangre fresca y el caucho quemado. El estudiante se quedó paralizado en el cordón de la vereda, presenciando el resultado final de una aberración médica. Minutos antes, una mujer que conducía un sedán había sufrido un ataque de laberintitis.
Un defecto biológico microscópico, una falla eléctrica en los diminutos canales del oído interno, le había provocado un vértigo fulminante. El cerebro de la conductora perdió toda referencia de la gravedad. Sus manos soltaron el volante, el pie se clavó en el acelerador y el tonelaje de acero y motor se transformó en un proyectil ciego que barrió por completo la parada del autobús. El saldo de la matemática fatal estaba esparcido por el suelo. 12 cuerpos, 12 individuos que no habían olvidado nada en sus casas y habían llegado a tiempo a su cita con el parachoques. El cuadro era de una brutalidad clínica. En la maleza que bordeaba la acera, un anciano gemía rítmicamente, babeando de dolor, con los fémures astillados asomando por la tela de su pantalón en ángulos blasfemos e imposibles. Pero el epicentro del horror estaba justo debajo de la mole de metal. La vendedora de antojitos, la mujer que cada mediodía alimentaba a los transeúntes, había recibido el impacto frontal. Su cuerpo yacía atrapado bajo la llanta delantera, aplastado con una presión asfixiante que había reventado su caja torácica contra el pavimento. El aceite frito de sus sartenes se mezclaba con su propia biología en un charco oscuro que corría lentamente hacia la alcantarilla. El estudiante no gritó, no corrió a ayudar, simplemente se quedó mirando el punto exacto de la vereda, al lado del puesto de antojitos destrozado, donde él solía pararse a esperar el camión todos los días. El terror épico no es ver un fantasma, es comprender la arbitrariedad del abismo. Miró la tarjeta de plástico que sostenía en la mano. Entendió que su vida no valía nada, que su existencia se había salvado por un olvido miserable. La contabilidad del asfalto exigía 13 cuerpos para cerrar el balance de esa tarde, pero él había dejado su silla vacía en la sala de espera de la muerte. Giró sobre sus talones, guardó la tarjeta en el bolsillo y se alejó caminando lentamente, con el estómago revuelto y la certeza absoluta de que, tarde o temprano, la burocracia del universo iba a volver a reclamar al cadáver número 13. La altitud tiene una forma muy particular de asfixiar la cordura. A más de 3000 metros, el oxígeno escasea y la montaña deja de ser un paisaje de postal para convertirse en un depredador geológico. El Iztaccíhuatl, con su lomo de roca helada y sus bosques cerrados de coníferas, no tolera la arrogancia de los excursionistas. No los abraza, los mastica con el frío. Un grupo de Boy Scouts, liderado por 2 adultos que confiaban ciegamente en sus manuales de nudos y cantos de fogata, fue acorralado por la caída del sol mucho antes de alcanzar el albergue seguro. Sin luz natural, la montaña se vuelve un paredón negro, forzándolos a improvisar un refugio de emergencia en un claro rodeado por los esqueletos de unas cabañas abandonadas. La madera podrida de esas estructuras era una advertencia estructural, pero el verdadero mensaje de bienvenida estaba oculto en el suelo helado. Uno de los jefes, buscando leña entre los matorrales, encontró el altar. No era simple superstición campesina, era hechicería de alta montaña, espesa y maloliente. Había muñecos de trapo sucio, atados con alambre oxidado, y varias gallinas decapitadas, cuya sangre se habían congelado, formando una costra negra y brillante sobre la escarcha de la tierra. El tufo a podredumbre esotérica los acobardó de inmediato. Tomaron una decisión desesperada para proteger a la tropa. Armaron las frágiles tiendas de campaña de los niños en el interior de la cabaña más entera, buscando interponer 4 paredes de troncos muertos entre los menores y la inmensidad del bosque. Pero las 4 paredes no son frontera para lo que no respira.
A las 2 de la mañana, la temperatura paralizaba las articulaciones. La esposa del jefe scout descorrió el pasador de madera para hacer una ronda visual hacia el exterior. Al asomarse a la negrura absoluta, el haz amarillento de su linterna rebotó contra una anomalía. A 10 metros de distancia, de pie entre la niebla espesa, había un hombre, o al menos una geometría densa que imitaba la postura de un hombre, coronada por la silueta estática de un sombrero de ala ancha. La figura no emitía vaho en el aire helado. Cuando el círculo de luz le dio de lleno en lo que debía ser el rostro, la entidad no corrió ni se cubrió los ojos. Simplemente se desarmó en el aire, deshaciéndose en una lluvia de sombras, como si su cuerpo estuviera hecho de ceniza negra compactada. Adentro de la cabaña, el otro adulto estaba siendo testigo de un asedio balístico. Pegado a los marcos de una ventana sin vidrios, observaba la copa de los inmensos pinos. Algo gigantesco, con una masa corporal que desafiaba la estructura de los árboles, estaba saltando de rama en rama. El crujido de la madera viva, partiéndose bajo ese peso demencial, era ensordecedor. No era un felino, era un tonelaje bruto dejándose caer entre el follaje para rodear el perímetro. Los dos líderes pasaron el resto de la madrugada sentados en el piso de tierra de la cabaña, con las espaldas apoyadas contra la puerta principal, tiritando y rezando Padre Nuestros en un susurro histérico. Estaban convencidos de que su vigilia era la barrera. Se creían el escudo inquebrantable de los niños, que roncaban plácidamente a sus espaldas dentro de sus capullos de nylon. Cuando el sol cortó finalmente la niebla y el peligro nocturno pareció evaporarse con el rocío, los adultos soltaron el aire, creyendo haberle ganado la pulseada al infierno. Despertaron a los menores apresuradamente, dando órdenes de desarmar el campamento para huir montaña abajo. Fue entonces cuando el más pequeño de la tropa, saliendo de su bolsa de dormir y frotándose los ojos con fastidio infantil, lanzó la queja que les destrozaría los nervios para siempre. «Jefes, ya no hagan esas bromas pesadas de campamento. No pude dormir casi nada. Se la pasaron rascando y jalando la lona de mi tienda toda la maldita noche». Los adultos miraron las telas estiradas, los cierres arañados desde afuera. Las bestias nunca estuvieron solamente en la copa de los árboles, ni esperando bajo los sombreros. Habían estado adentro de la cabaña todo el tiempo, arrastrándose en silencio por el piso de tierra, acariciando el nylon, respirando a centímetros de las caras de los niños, mientras los adultos, de espaldas a las tiendas, le rezaban a la puerta equivocada.